Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Montevideo, qué lindo te veo. Llegó el tiempo de un nuevo intento, nuevas ideas, nuestro momento. Llega nuestra Montevideo, de pelo al viento y felicidad. Balizas perdidas en pozos añejos. El tráfico espera, ya está. El sol brilla fuerte sobre la ciudad. Montevideo quiere un nuevo caminar. Las veredas rotas, la gente se cansa. Faltan papeleras, ya está. A renovarnos juntos por la Montevideo. Nuestro rincón del mundo de historias y recuerdos. Es hora de actuar. Con Vicky adelante, todo va a mejorar. Última semana de carrera antes de que efectivamente tengamos nuestras elecciones departamentales ¿Qué te sonreís? Municipales. De que vienen yo otras. Yo debo de confesar ya. que ya estoy un poco cansada. Bueno, de eso. Creo que es un sentimiento bastante general de que, bueno, qué suerte que se viene el 11, que vamos a estar acá haciendo una preciosa transmisión. Qué linda es la democracia. Qué linda la democracia, por pero supuesto. El ciclo electoral. Pero es largo, es largo. Ojalá sea el debate, si no hay que acortarlo un poco. Bueno, en fin, recibimos nuevamente entonces para conversar sobre estas elecciones que ya se vienen a Ernesto Nieto, politólogo y docente director de la consultora Ágora de Salto, para hablar de las elecciones departamentales y también autor de qué libro. Autor de este libro, Territorios, claves, coordinador en realidad, junto a Gerardo Caetano, claro. Orden tienen las cosas. Territorios, claves para entender el Uruguay de hoy. Algo mencionaremos sobre el libro y la presentación también que se viene. Ediciones de la Banda Oriental, recién salidito del horno. Territorios, coordinado por Nieto y Caetano. Muy bien, algunos datos en relación a estas elecciones que se vienen. Bueno, van a competir un total de 147 candidatos por 7 lemas, incluyendo la coalición republicana, que presentará candidaturas en Montevideo, Canelones y Salto. Esta cifra representa entonces una disminución respecto a las elecciones de 2020, donde hubo 169 candidatos, en ese caso bajo 8 lemas. Por otro lado, el Partido Independiente, el Partido Verde Animalista e Identidad Soberana no van a participar esta vez. Bueno, Nieto, buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Enhorabuena por el libro. Y para arrancar, a falta de una semana, ¿qué primera valoración se puede hacer o te gustaría hacer? ¿Qué destacás de las campañas en el interior del país? Empezábamos ahí viendo el tape con los distintos spots montevideanos, pero queremos meternos en la realidad del país entero y si hay algunas generalidades que quieras destacar. Bueno, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Resulta muy difícil generalizar cuando tenemos diversidad. Uh-huh. Uno de los temas que aborda precisamente el libro, que por suerte aclararon, coordinamos con Gerardo, si bien escribimos en él, no somos los autores, hay un montón de colores fantásticos allí, de muchas disciplinas. Bueno, tenemos diversidad, entonces uno tiene la impresión de que quizás una buena forma de encarar sería comenzar por eso. No tenemos las mismas campañas electorales. Por ejemplo, en Montevideo es muy distinta la elección del tercer nivel de gobierno de los municipios que en el interior. En el interior, y cuanto más pequeño es el municipio, ustedes tienen campañas electorales muy duras por conseguir el municipio. Aclaremos además, porque en estos días veo que de nuevo apareció la palabrita alcaldía no existe en Uruguay. Se puede competir por el cargo de alcalde, pero la alcaldía no, se compite por municipios. Miren, el otro día yo tuve que hacer una recorrida y hice un ejercicio muy sencillo. Hice una recorrida por 2 municipios de Salto, 2 de Paysandú y 1 de Río Negro. Uh-huh. Y conté publicidad callejera. Bueno, la relación de publicidad callejera entre los candidatos al municipio, a alcalde, y los candidatos a intendente era de 5-1 en los municipios.
de 5-1. Y cuando pasen las elecciones del domingo 11, el lunes, cuando empecemos a ver los resultados, vamos a ver que tenemos cada vez más municipios en donde se vota más a lo municipal que a lo departamental. Y los que traccionan por los votos departamentales son más los candidatos al municipio a integrar el Consejo Municipal que los candidatos a intendente, y eso aumenta, es una relación inversa al tamaño del municipio. Cuanto más pequeño es el municipio, más competencia hay por ese cargo realmente local, que es un nivel de gobierno local. Esa realidad no se da en Montevideo y no se da en la mayoría de los municipios muy grandes, pero los grandes están básicamente todos en Montevideo. Bueno, la capital de Maldonado es un municipio grande, la capital de Canelones, aunque menor. Ahí tenemos un segundo punto, ¿no? Hay un nivel de competencia que en Montevideo pasa casi desapercibido, y en el interior es muy importante la competencia por los municipios. Tenés departamentos en donde el Partido Nacional gana la elección departamental y gana todos o casi todos los municipios, y tenés departamentos en donde tenés convivencia, después posterior sale electo un intendente de un partido y hay municipios en donde gana otro. Ernesto, en esto que tú estás explicando de los cambios en los municipios, estas características en particular que tienen algunos municipios del interior, ¿por qué estos cambios? ¿Tienen que ver con la cercanía con la gente, con la llegada? ¿Cómo se puede explicar o por dónde sospechan que viene entonces? Mi primer sospecha que hay bastante información como para contrastarla, y de hecho tenemos algunas investigaciones con varios colegas en el Departamento de Ciencia Política, es que hay una relación con la cantidad de población. El tercer nivel de gobierno, la creación de los municipios en Uruguay llegó tardíamente, en buena parte del mundo y en nuestros países vecinos y hermanos. Tenemos un tercer nivel de gobierno desde hace décadas. En Uruguay comenzamos hace muy poco, es una experiencia novedosa, pero no es lo mismo un municipio que tiene 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, 15.000, 20.000, que los municipios de Montevideo, que en varios tenés más de 100.000 electores. Allí la relación de un gobierno local, para nuestra escala, para Uruguay, bueno, se torna bastante compleja. Entonces, cuanto más habitantes hay, la relación de cercanía, pero cercanía en un sentido no solamente de estar cerca, sino en el sentido de que sentir la representación de un nivel de gobierno que está cercano. Esa fue la intención de la creación de la ley que creó un tercer nivel de gobierno. Por otra parte, tenés el diseño geográfico de los municipios, que es un diseño territorial que no necesariamente fue hecho de la mejor manera. En Montevideo tú tenés un problema de que los municipios son la aglomeración de muchas zonas que tienen barrios distintos, historias distintas, trayectorias distintas y hasta electores distintos. Entonces es muy difícil que haya identidad en un tercer nivel de gobierno en lo municipal. Eso, por lo general, en la mayoría de los municipios del interior no es un problema, porque la mayoría de esos municipios están ubicados en localidades que tienen una historia común, un pasado compartido, un futuro que también va a ser compartido. Entonces hay ese nivel, el tercer nivel de gobierno está realmente en una situación de cercanía, y eso explica mayor participación electoral y mayor competencia, porque en definitiva los cargos tienen una importancia considerable en esas localidades. Ernesto, y volviendo ahora o pasando al nivel de las intendencias, de las y los intendentes. ¿Qué pesa más a la hora de votar? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pesa más? ¿El partido político o la persona? Mayoritariamente, porque dependerá del caso y por supuesto que no se puede generalizar. Pero mayoritariamente, ¿cómo la ves? Nosotros tenemos, en la ciencia política tenemos como 4 grandes esquemas teóricos que nos ayudan a entender, en definitiva, lo que vos me estás diciendo. ¿Por qué la gente vota lo que vota? Y efectivamente hay una combinación de factores. No hay una gran variable independiente que explique todo. No todos los electores son iguales, pero hay elementos que lo tenemos que tener en cuenta. Hay muchos departamentos del país en donde la pertenencia partidaria, es decir, pertenecer a un partido, identificarse con un partido, forma parte del ADN político. Y nosotros tenemos muchos departamentos en donde a lo largo de la historia siempre ha ganado el mismo partido en las elecciones departamentales. ¿Cuáles son los bastiones así que los más icónicos que te vienen a la cabeza? Y hay 6 que desde que salimos de la dictadura gana siempre el mismo, y de esos 6 hay 3
que en toda la historia ha ganado siempre el mismo, ¿no? Con la cuna de Aparicio Saravia a la cabeza, con Cerro Largo como uno claro, pero son todos bastiones del Partido Nacional. Bueno, Cerro Largo, 33, La Valleja, Colonia, San José, y después tenés casos en donde a la salida de la dictadura tuvimos una primera elección en donde ganó un partido, como el caso de Maldonado, después hubo alternancia, ganó el Partido Nacional, ganó el Frente Amplio, volvió a ganar el Partido Nacional, Maldonado, Salto, y después tenés otro caso distinto, Rivera. Bueno, una vez ganó el Partido Nacional y después siempre ha ganado el Partido Colorado, y todo parece indicar que va a volver a suceder. Y en Montevideo recordemos que gana la primera elección, con la que dimos la apertura democrática, la gana el Partido Colorado, y después sistemáticamente repite el Frente Amplio. Entonces ahí estamos claramente en la presencia de que tenemos muchos territorios en los cuales no hay alternancia o hay una alternancia mínima. Y ahí vienen las preguntas que son un poco incómodas para la democracia. Porque una de las cosas que caracteriza a la democracia es que haya alternancia. Es decir, que alguna vez algún partido pierda. Uh-huh. Y que, como dice algún autor, que el que pierde se va para la casa, hace oposición y disputa la próxima elección. Cuando no hay alternancia, ¿qué es lo que pasa? Es un problema, es una pregunta incómoda para nuestra democracia subnacional. Porque tenemos muchos territorios en donde no hay alternancia y ya llevamos muchas elecciones de la salida de la dictadura, y en algunos tenemos una alternancia mínima en la primera elección y después no hubo más alternancia. Entonces es una pregunta incómoda. Por suerte hay mucha gente, muchos colegas que están y que estamos investigando esas cuestiones, pero es la letra chica de nuestra democracia. Bien. Cuando hablamos de nuestra democracia, por lo general miramos lo nacional. Cuando ponemos la lupa, o a veces el microscopio, y bajamos la escala, y miramos a los territorios y decimos, upa, ¿son tan buenos los gobiernos departamentales? ¿Son tan cracks, son tan genios los intendentes? ¿Están tan bien las cosas que siempre gana el mismo partido? Sí, bueno, o están creando el clientelismo de repente que tienen la vacatada. Bueno, yo diría que hay 2, 3, 4 cuestiones que tenemos que meter allí. Dale, mete. Y en esos territorios, la primera pregunta es decir, bueno, ¿y por qué a veces...? Bueno, yo me fui... Te seguimos escuchando, dale, no. Te dejamos de ver, pero te estamos escuchando. Ahí volvió. Bueno, bárbaro. Es como que tenemos 2 niveles de exigencia. En esos mismos territorios viene la elección nacional y una parte, a veces mayoritaria, de la ciudadanía vota por un partido. Pero cuando vamos a lo departamental, sistemáticamente se repite el voto por el mismo partido. Que por lo general además es un partido con identidad en ese territorio, ¿no? Con identidad política fuerte. Entonces, tenemos pistas, algunas van por ese lado, por el lado de decir, bueno, tenemos prácticas que son poco democráticas en algunos territorios, tenemos muchos casos desde la salida de la dictadura en donde hemos tenido intendentes, bueno, de hecho ahora tenemos situaciones, ¿no? Lo que pasó el año pasado en Artigas, lo que está pasando ahora en Soriano, en su momento en Colonia, o sea, tenemos repartidos por todo el país distintos casos a lo largo de estos 40 años de democracia con situaciones que involucran a candidatos o intendentes. Entonces, esa es una pista. Tenemos un conjunto de prácticas que se pueden ejercer porque los gobiernos departamentales en los territorios son la principal cara del poder político. Y esa es una cuestión que a veces es distinta de lo que ocurre en Montevideo. Las intendencias en el interior tienen mucho poder, pero no solo desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista de los hechos. Se convierten en verdaderas estructuras de poder y de distribución de recursos. Entonces, esa es otra pista. Tercera pista, tenemos un diseño institucional que es muy distinto a lo nacional que a lo departamental. Tenemos intendentes que tienen muchísimo poder y muy poco control y muy poca capacidad de ser controlados. Eso no ocurre con el Poder Ejecutivo Nacional. En fin, ahí ya dijimos 3 elementos, por ejemplo, que nos pueden ayudar a comprender alguna de estas cuestiones que tiene nuestra democracia a nivel
departamental o a nivel subnacional, como le decimos nosotros, y que también las podemos comenzar a observar a nivel municipal, en el tercer nivel de gobierno. Y Ernesto, en este sentido, el proyecto que prohíbe el ingreso a las intendencias sin concurso previo, que ya avanzó en el Parlamento, pero que se va a analizar nuevamente, ¿te pensás que puede ayudar a lidiar con esta situación donde tú, por ejemplo, mencionabas el fuerte poder que tienen las intendencias, Jorge hablaba del clientelismo, diferentes situaciones que se dan? ¿Es un camino para mejorar de alguna manera y cambiar esta situación, al menos un poco? Bueno, yo ahí tengo la visión de que es muy difícil lograr que esto, primero, va a ser muy difícil lograr que esto se plasme en ley sin algún nivel de acuerdo que exceda lo que hoy estamos viendo, ¿no? O sea, si ya tenemos intendentes o exintendentes o senadores diciendo que es anticonstitucional y que van a ir en caso de que se apruebe, bueno, es complicado porque... con esto no estoy diciendo que esté en contra, digo que es complicado después lograr acuerdos. Si ustedes hacen memoria, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero cuando tuvimos toda la discusión para la creación de la ley que creó los municipios, la ley de descentralización y participación ciudadana, estuvimos 2 años buscando acuerdos hasta que se logró algún tipo de acuerdo. A mí me da la impresión que esto va por una parte, por una patita. Uh-huh. Si se lograra incorporar esa patita, sería bueno en la medida en que, bueno, que tenga carácter de ley, que se pueda aplicar, que se pueda controlar. Pero yo de verdad creo que tenemos que ir por una reforma institucional que cambie muchas cuestiones de los gobiernos departamentales, y eso solo se puede lograr si logramos acuerdos, o por lo menos acuerdos con mayorías importantes. Hay que considerar que la mayoría del territorio de nuestro país no está bajo gobierno del partido que hoy gobierna en el Ejecutivo. Entonces... Sí, en cualquier caso, perdóname, lograr acuerdos multipartidarios implicaría a la política, digamos, autocontrolando a la política, por decirlo así. Es que si no lo hacemos así, va a ser muy difícil que logremos llevar adelante una ley. Y en segundo lugar, después vamos a tener muchos problemas con que podemos llegar a tener leyes que después en la práctica se encuentren muchas formas para no ser cumplidas, ¿no? Digamos, no alcanza con tener solamente una regla para controlar otras reglas. Es necesario que los actores estén involucrados y que participen activamente en el proceso de construir esa regla. Entonces, bueno, yo de verdad creo que es de esos grandes temas que requieren que todos los actores se sienten en la mesa, que la academia esté incluida, porque hay propuestas y tenemos que hacer más, de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos? En definitiva, si nosotros mejoramos nuestra democracia antes o después, mejoramos la calidad de vida de la gente. Ernesto, te invitamos a escuchar lo que hablaba hace unos minutitos Abril Mederos, nuestra compañera, en el móvil, con Oscar Botinelli. Para después... El profe, ¿cómo no? Es un gusto. Ahí va, me imaginaba. Sospechaba que iba a ser un gusto para vos, para todas y todos. Imagínense, siempre esperando a ver qué tiene para decir Botinelli, y después la seguimos. Así que adelante, Abril. Bueno, y para abordar lo que son las elecciones departamentales a nivel nacional, pero con foco también aquí en Montevideo, ya estamos en presencia del politólogo y director de la consultora Factum, Oscar Botinelli. Muchas gracias por estos minutos, Botinelli, por recibirnos en su casa. Bueno, para comenzar, ¿cómo ve el panorama general? ¿Cuáles son los primeros puntos de partida de análisis de lo que son estas elecciones departamentales? Bueno, lo que hay que entender es que por un lado hay 19 elecciones departamentales, pero por otro lado hay un resultado global de estas elecciones y que hay que mirar, digamos, la noche del domingo que viene o al día siguiente. Bueno, 3 cosas. La primera, lo que es el conteo, llamémosle, de intendencias. En este momento vamos a hablar de Frente Amplio de un lado y el conjunto de partidos que forman la coalición multipartidaria que gobernó el periodo anterior, que en algunos lados van todos por separados, en otros van juntos como coalición republicana, en Rocha va el Partido Nacional, pero con un candidato colorado adentro. Entonces, manejémoslos como un bloque. Hoy por hoy,
El Frente Amplio tiene 3 intendencias y la coalición el resto, vale decir 16. El Frente Amplio en los últimos 20 años, que es cuando tiene la gran explosión territorial, cuando gana el gobierno nacional, obtiene 8 intendencias. 5 años después cae a 5, sube a 6 hace 10 años y hace 5 retrocede a 3, que es lo que tiene ahora. La coalición completa el resto, vale decir, el momento desde estos 20 años que tiene más intendencias es ahora 15 de intendente del Partido Nacional y 1 el Partido Colorado. Antes que nada, una aclaración que es interesante. Rocha es un caso muy particular para el 2020 y para hoy. Gana el Partido Nacional, pero los votos al Frente Amplio fueron más que el voto de los blancos. Lo que pasa es que bajo el lema Partido Nacional votó una candidatura con sus listas a la Junta de Cabildo Abierto, y eso fue decisivo para que el intendente fuera el Partido Nacional. Y ahora también vota bajo el lema Partido Nacional un candidato colorado con lista colorada dentro del lema Partido Nacional. Por eso las posibilidades del lema Partido Nacional de ganar son altas, aunque los blancos probablemente no superen al Frente Amplio. Este es un caso particular. Bueno, ¿qué hay que ver? Bueno, si el Frente Amplio mantiene las 3, bueno, podría perder. Si aumenta, ¿cuántas? Según la estructura del Frente, la estructura central, tienen expectativa. Bueno, yo diría hay cierto consenso en que Montevideo y Canelones están fuera de juego, así como Rivera y Tacuarembó, una para el Partido Colorado, otra para el Partido Nacional, para citar como ejemplo. Existe una idea que el Frente Amplio tiene las mayores probabilidades en Río Negro, que le daría tres intendencias seguras al Frente Amplio. Del lado del Frente Amplio hay expectativa que consideran que hay empate técnico en 5, que no es la idea que tienen del lado de los partidos tradicionales. Salto, según el Frente, Salto, Soriano, Florida, Lavalleja y Rocha. En general se observa más bien que lo que está más disputado sería Rocha. Salto, el Frente está muy bien, pero ahí votan como lema Coalición Republicana, por lo tanto los votos de blancos, colorados, Cabildo, Partido Independiente van todos juntos y ahí se le dificulta retener la intendencia del Frente. Este es el primer tema. Bueno, ¿cómo queda el número de intendencias? El segundo, las intendencias no son todas iguales. Montevideo, más Canelones, es mucho más de la mitad de la población. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de población que gobierna departamentalmente un bloque o el otro? Hoy el Frente Amplio tiene el 57, bueno, me enfoca la luz, 57 y algo por ciento de la población. Entonces, bueno, con 3, si pierde Salto y gana Río Negro, puede retroceder la población que gobierna el Frente. Si aumenta intendencias, bueno, puede superar el 60%. Entonces, ¿cómo queda el porcentaje de población bajo intendencias del Frente o bajo intendencias de la coalición multipartidaria o de los otros partidos? Es un segundo tema que es importante. Y el tercero es tomar el país como un solo bloque, es decir, bueno, pero ¿cuántos son el porcentaje de votos que obtiene el Frente Amplio y que obtiene la coalición? Y acá tenemos 3 parámetros. Bueno, hace 5 años las departamentales, el Frente Amplio, que había golpeado, había perdido el gobierno nacional, obtiene el 40%. En octubre, el Frente Amplio estuvo casi en el 44% y la coalición encima del 47%, casi el 48%. Pero en noviembre, la candidatura Orsi, que representaba el Frente Amplio, estuvo casi el 50%, mientras que la coalición estuvo en torno al 46%. Entonces, ahí la pregunta es, ¿la suma global de votos de todo el país hace que el Frente quede detrás de la coalición como fue en octubre? ¿Quede por encima de la coalición como fue en noviembre? Bueno, este es otro dato importante, y además si uno y otro sube o baja, tanto en relación a octubre como en relación a noviembre. Digamos, estos 3 datos, cuántos intendentes, qué población y cómo es la relación de votos globales de todo el país entre los 2 bloques, lo que hay que mirar en la noche del domingo que viene.
Quiero llevarlo a la elección departamental, concretamente en Montevideo, y consultarle cómo influye la consolidación de la coalición republicana como lema en la disputa electoral, si eso ha sido un factor de mayor relevancia y que le ha dado crecimiento a la oposición departamental. Bueno, en primer lugar, esta es la tercera vez que la oposición departamental va bajo un mismo lema. Se llamó Partido de la Concertación en el 2015, usó el lema del Partido Independiente en el 2020 y ahora Partido Coalición Republicana. Pero ya es un árbol del paisaje de la elección departamental de Montevideo, que está el Frente Amplio de un lado y una coalición donde están los dos partidos tradicionales, más algunos otros partidos, enfrente. Por lo tanto, no es una novedad para Montevideo, lo es para Canelones. Y lo es para Salto, que ahí sí puede ser decisivo el cambio. El tema es que Montevideo, hay que entender lo siguiente, es el departamento que la Intendencia tiene menos expectativa, pero no esta elección, en general. Tuvo mucha expectativa en el momento que el Frente Amplio era una fuerza creciente que desafiaba el poder tomando la Intendencia de Montevideo. Pero después, ¿qué ocurre? Cuando el Frente Amplio gana el gobierno nacional y está en 3 periodos consecutivos, la Intendencia era un órgano más del gobierno, llamémosle así. Y hoy lo que importa para la gente es el gobierno nacional. Me explico lo siguiente. En el interior se va a hacer una inversión económica. Interviene el intendente, la intendencia, aunque no es competencia de la intendencia. En Montevideo, cuando se habla de intendencia, se habla de calles, tránsito, transporte, basura, pero no se habla de la seguridad ni se habla de las inversiones económicas. Entonces, eso hace que haya una cierta apatía en la elección de Montevideo en relación a las que se observan en el interior. Lo otro, es una elección que en general la gente considera resuelta en 2 sentidos. Una, la ventaja del Frente Amplio sobre la coalición es estructural de 5-4. Podrá estar unos puntos más cerca, unos puntos más lejos, pero no es una elección que se considere que puede estar disputada. Y a diferencia de hace 5 años, que dentro del Frente Amplio había 3 candidaturas potentes que generaban una incertidumbre entre Daniel Martínez, Carolina Cose y Álvaro Villar, en este momento Mario Vergara está muy despegado. Eso es consistente en todas las encuestas y más allá de cualquier margen de error. Entonces, una elección donde es una cierta certeza el partido que gana y dentro de ese partido quién es el intendente que gana, es una elección que tiene un menor impacto que los que puede tener el interior, sobre todo en los departamentos que o hay disputa entre partidos o hay disputas dentro del mismo partido, ¿no? Por ejemplo, Río Negro. No solo está Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, sino que hay 3 candidaturas en el Frente Amplio y 2 candidaturas en el Partido Nacional, que son todas las que la gente considera posibles. Bueno, es distinta la expectativa que genera, ¿no? Porque, ¿cómo se analiza las dificultades que tiene el Frente Amplio de disputar el interior en comparación a Montevideo? ¿A qué se debe eso? Bueno, ahí hay un aspecto estructural. El Frente Amplio es una fuerza que nació siendo una fuerza más bien urbana, metropolitana, que luego se fue expandiendo hacia el interior, es donde más retrocedió y perdió por eso el gobierno en el 2019. Perdió retrocediendo el país, pero en el interior fue donde más retrocedió, donde más le ha costado generar figuras para la disputa de los gobiernos departamentales. Un problema que tiene el Frente Amplio es que en el mismo departamento vota mejor en octubre que en la elección departamental siguiente, normalmente. Y es porque los partidos tradicionales, sobre todo el Partido Nacional o el Partido León Rivera, generan muchas figuras propiamente departamentales. Y el Frente Amplio tiene más bien figuras de visión más global del país o más nacional. Y ahí viene un tema de dificultad. Orsi lo dijo hace poco cuando dijo, bueno, hay mucha gente que votó a Orsi en noviembre y vota a Blanco Colorado y va a tener una doble victoria. Y es así, en Tacuarembó uno encuentra mucha gente que es blanca en Frente Amplista en octubre y blanca en mayo, o en Rivera es Frente Amplista en octubre y colorada en mayo. Entonces, ahí hay un problema. La separación de elecciones llevó también a que le fuera más fácil al Frente ganar votos para el Nacional y más difícil
para la elección departamental. Óscar Botinelli, muchísimas gracias por estos minutos. La palabra del politólogo y director de Factum. Volvemos a estudios. Gracias, Abril, y hasta el domingo que viene. Bueno, pasado 13 de marzo, primero no sé si querés hacer alguna consideración puntual sobre todo lo que escuchaba de Óscar, pues yo ya te iba a llevar derecho a Soriano y en esta cuestión de departamentos que son tradicionalmente de un partido político y ver si cambió algo con eso, con la imputación de Besosi, etcétera. Pero si antes querés considerar otra cosa de lo que dijo Botinelli, considera. No, pobre Óscar, ya me sufrió hace décadas cuando fui alumno de él en la formación de grado, que no, está todo bien. ¿Qué esperás de Soriano? ¿Qué interpretás de Soriano? ¿Qué ha pasado del 13 de marzo hasta ahora y cómo se explica? Y yo le sumo otra, Ernesto, ¿se puede? ¿Y cuáles pueden ser los escenarios posibles teniendo en cuenta la situación de Besosi? La situación a nivel de la justicia. Bueno, sí, yo siempre arranco por esa. Siempre aclaro que no hago interpretaciones jurídicas, pero el panorama puede llegar a ser muy complejo si se da lo que nosotros observamos, que es que hay una ventaja del Partido Nacional, si eso se consolida. Puede ser muy complejo porque puede haber muchas alternativas, pero yo en lo judicial no me voy a meter. Yo creo que Soriano está en disputa, pero con una mayoría para el Partido Nacional. Y bueno, como publicamos, está en la web de Ágora para quien lo quiera ver. Lo que nosotros observamos es que el Partido Nacional ha descendido y que fundamentalmente, primero el Partido Colorado ha crecido considerablemente, con lo cual se está reposicionando, y también el Frente Amplio quizás en menor medida, y esto es un poco lo sorprendente porque era es el partido que tiene más chance de disputar con éxito ese departamento, que digo con mucha contundencia que si no hubiera ocurrido todo esto vinculado a Besosi, seguramente Besosi hubiera repetido con mucha tranquilidad su reelección y sería por cuarta vez electo intendente en Soriano. Sin embargo, bueno, a raíz de todo esto hay un movimiento y se generó en el departamento un clima de, cierta sensación de malestar que está presente. Nosotros lo encontramos en varias preguntas. Solo algunos meses atrás la mayoría de los habitantes del departamento veían un clima de optimismo, te decían que el departamento estaba avanzando, y hoy el diagnóstico de una mayoría es que está estancado. O sea, estas cosas generan impactos, no igual en todos los departamentos, no igual en todos los territorios. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos investigando, estamos haciendo un trabajo de campo en Artigas y seguramente el martes lo vamos a publicar. Yo no tengo dudas de que la reacción de una sociedad y otra es distinta, por lo que comentábamos hoy al principio. Uruguay no es tan homogéneo. Y ahí, Ernesto, tenemos algunas placas de Ágora, si querés compartir. Bueno, sobre Artigas. Sobre Artigas puntualmente. Bien. A ver, le pido a la producción, capaz que, ahí está. Ahí justo sí. Hay que sacarle el zócalo, muy bien. ¿Qué nos puedes contar ahí de lo que manifiestan? Pero lo que pasa es que esas son investigaciones que tienen un buen tiempo. Ajá. Y yo quiero ver ahora lo que claro, ¿qué es lo que pasó? Sobre la elección. Eso fue hecho unos meses después de todos los episodios de procesamiento de un intendente, de una diputada, de autoridades de la gestión. En ese momento ellos manifestaban, o al menos cuando ustedes realizaron esta encuesta, que la corrupción política se encontraba como uno de los principales problemas del departamento. En ese momento hay que ver entonces qué dicen las mediciones ahora, cuál es el principal problema que ven los artiguenses en este momento. Sí, y una de las particularidades que encontramos es que cuidado, porque podemos encontrar que para una parte significativa de la población un problema sea efectivamente la corrupción política, y eso lo encontramos en distintos territorios, pero eso no necesariamente significa que después voten en el comportamiento electoral eso sea coherente con la opinión pública. Y ahí de nuevo nos metemos en el tema de qué pasa con la democracia en este nivel. ¿Qué es lo que hace que una persona pueda entender y afirmar frente a una pregunta que hay un problema con la corrupción, y sin embargo que después pueda votar a quienes fueron acusados, o en algunos casos procesados, o al mismo partido por delito de corrupción? De nuevo volvemos al tema. Por eso ahí
mi visión es un poco distinta a la del estimado profesor. Yo creo que acá de verdad están en juego 19 porciones de poder. No es demasiado relevante la sumatoria. Esa sumatoria se decidió en octubre y después en noviembre. Acá lo que importa es ganar el poder de ese territorio que es una intendencia. Hablando de esas 19, seguimos recorriendo y venimos por el litoral entonces de norte a sur. Te pregunto, por Salto, Paysandú y Río Negro, un picoteo con lo que quieras priorizar ahí, ¿cómo vienen? ¿Dónde está reñido? ¿Dónde está más encaminado? En Río Negro, todas las mediciones que hemos hecho desde más de un año y medio dan una diferencia a favor del Frente Amplio. Creo que no va a haber mayor sorpresa porque hemos visto otras encuestas que dan algo similar. Seguramente el Frente Amplio por encima del 40% y sacándole entre 7 y 10 puntos, 12 al competidor que es el Partido Nacional, que perdería la... Es lo que estamos viendo ahí, Río Negro, sí. Sí. Paysandú, creo que nuestras últimas 2 mediciones, y la última es bastante reciente, da una diferencia de alrededor de 10 puntos para el Partido Nacional, y no creo que vaya a haber, además, el actual intendente que va por la reelección, en Paysandú, Olivera, tiene buenos niveles de aprobación y se ha reposicionado. Nosotros lo medimos a Paysandú en distintos ciclos y en el primer ciclo, a los pocos meses que había sido electo, Olivera no tenía niveles de aprobación muy buenos, ahora los tiene, y además la mayoría de los sondesuelos consideran que el departamento está bien y está avanzando. Entonces, me parece que en Paysandú el Partido Nacional, de nuevo, ¿no? Con todos los paraguas que saben que tenemos que poner, porque bueno, esto es un trabajo que se hizo en su momento, que tiene errores posibles, me parece que el Partido Nacional afianza algo que va a ser inédito, porque hace mucho tiempo que no pasa, que es que un intendente pueda ser reelecto en Paysandú. Hay que remontarse a Jorge Larrañaga para encontrar esa situación. Paysandú ha tenido un sistema de alternancia prácticamente continua y desde Larrañaga ningún intendente puede ser reelecto de manera inmediata. Es una particularidad y bueno, Olivera tiene esa chance. ¿Y Salto? Y la joya de la corona, Salto. ¿Por qué digo la joya de la corona? Porque es el estreno de la coalición republicana afuera de Montevideo y Canelones, y con una particularidad. En este momento, por ejemplo, en Salto está cerrando el acto el principal candidato de la coalición republicana, que es Carlos Alviso, con la presencia del expresidente Luis Lacalle Pou, y simultáneamente el principal candidato del Frente Amplio en otra zona de la ciudad está cerrando su acto, que es Álvaro Lima, el principal de los 3 que tienen. ¿Qué es lo que nosotros observamos en Salto? Como dice un amigo, compren pop para mirar la película. Ajá. Y Ernesto, nosotros vemos un escenario de una disputa de extrema paridad, sobre todo en la ciudad de Salto, y me parece que la diferencia en Salto puede llegar a ser muy pequeña, o alguno de los dos contendientes finalmente va a lograr volcar a esa cantidad de gente que todavía pueda estar indecisa o que eventualmente no tenga muy clara la situación. Pero a nosotros no nos parece tan claro que la elección, no nos parece claro, y ni, esto ya lo he dicho en muchos lados, creo que Salto no está definido y se está definiendo de acá hasta el próximo domingo, inclusive. Hasta el próximo domingo, inclusive, sí. Bien, seguimos brevemente la recorrida. Te quiero preguntar puntualmente por Canelones, ¿cómo lo ves? Canelones nosotros lo investigamos un par de veces y no lo investigamos más. No creo que vaya a haber dificultades para que gane el Frente Amplio y que Legnani sea electo intendente, confrontando por segunda vez, creo, ¿no?, a una coalición republicana allá en Canelones. ¿Y Florida? Bueno, en Florida tenemos 2 escenarios distintos. Nosotros hasta el año pasado... Perdóname, pero ¿compro pop para Florida también? Bueno, yo creo que no. ¿No? Creo que no, porque en realidad, si bien nuestra medición ahí tiene un tiempo, una cosa era el escenario que nosotros habíamos constatado el año pasado, cuando, por ejemplo, el principal candidato del Partido Nacional todavía no estaba en la cancha, que es el ex intendente Carlos Enciso, y ya cuando lo volvimos a medir, ya el escenario había cambiado y el perfil de los indecisos
es un perfil que era bastante más favorable a votar al Partido Nacional y concretamente a Enciso. Entonces tengo la impresión que un escenario que era muy competitivo hasta quizás diciembre o enero, me parece que así el Partido Nacional va a terminar cerrando la competencia, pero bueno, nuestra última medición mostraba la placa que ustedes están compartiendo, pero debemos aclarar que la tendencia ahí muestra un cambio. Claro, el Frente estaba superando al Partido Nacional y en el hacer esto ya la tendencia había cambiado. Entonces, me parece que no, que esa elección se va a definir a favor del Partido Nacional. Bien, queremos hablar un instante de Territorios, del libro que empezábamos mostrando en el arranque de la charla. Primero y ante todo, gracias Ernesto por tu generosidad, compartir los conceptos, las investigaciones que no son comunes, o sea, todas estas mediciones de intención de voto en el interior del país es un esfuerzo de Ágora. Por cierto, mencionaba Ernesto, muy fácil, agora.com.uy, entren ahí y vean lo que quieran. Gracias por todo. Y se viene la presentación de Territorios, claves para entender el Uruguay de hoy, de Ediciones de la Banda Oriental, coordinado por vos y por Gerardo Caetano. Mira, y el acto fallido dije coordenado y no tiene tampoco que ver, está bien. Porque Uruguay, que muchas veces, dicen ustedes y decís vos, es visto como algo tan homogéneo, tiene distintas regiones, distintas formas de ser, de sentir, subjetividades. Eso quedó de manifiesto en un curso que hicieron virtual para el Regional Norte de la UDELAR. Contanos un poco cuál es el alma del libro y qué te deja este trabajo. Bueno, el alma del libro, qué linda metáfora, ¿no? El alma del libro es y nace de dos sensaciones, una de una emoción positiva y otra de un momento muy difícil, porque ese es un curso que lo diseñamos con Gerardo. Gerardo es un tipo muy generoso, es un docente que le gusta además trabajar en el CENUR, en nuestra sede de Salto. Diseñamos un curso y las autoridades locales se pusieron la camiseta y dijeron, claro, vamos a hacer esto. Y lo comenzamos en el año 2021, ¿no? En pandemia y con las herramientas que la UDELAR nos dio rápidamente, que es esto, la virtualidad. Y la emoción positiva es que ni bien comenzamos el curso, nos dimos cuenta que teníamos estudiantes de 8 departamentos. 8 departamentos distintos que estaban tomando el curso, ¿no? Algunos de departamentos muy cercanos de acá del litoral, pero otros que no lo eran tanto. Había algún alumno de 33, por ejemplo, alguno de La Valleja, y uno dice, bueno, la territorialidad de la UDELAR que se ha expandido también tiene esas cosas. Pero lo segundo que nos pasó, y es la emoción impactante, es que en una clase en particular, no voy a dar mucho detalle, le pido a la gente que lea la introducción del libro, que tiene una caricia y media, donde contamos esto del soul, del alma de nuestro libro. Nos enteramos que el papá de uno de los estudiantes había fallecido el día anterior a ese. Y bueno, de esa mezcla de estudiar los territorios, de comprender nuestra diversidad y de las dificultades que estas nuevas generaciones atraviesan, y entender que estamos todos en el mismo barco, nace el alma de Territorios, para la cual convocamos a un montón de colegas de distintas disciplinas, muy generosos, que trabajaron mucho, que hicieron artículos preciosos y que pretenden, marcar un rumbo en esa barca que es el Uruguay, y decir, llegamos de esta manera al siglo XXI, enfrentamos algunos de estos desafíos, cómo nos podemos mirar en ese espejo que nos devuelva imágenes, y sobre todo cómo podemos alumbrar esos territorios que por ahí todavía no están demasiado claros, ¿no? Así surgió el libro. Territorios se presenta el jueves que viene, 8 de mayo, 18:30, en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República. Todas y todos invitados. Nuevamente, gracias. Gracias, Ernesto. Ustedes también. Están listos. Muchas gracias. Muchas gracias, que pasen bien. Quédense en la letra chica, porque en el próximo bloque vamos a hablar de este tema del síndrome del burnout en los médicos de Uruguay. Ya venimos.